Era un martes por la mañana cuando vi la notificación en mi teléfono. Un email de Diego, mi prometido de 3 años. Pensé que era algo dulce, tal vez sobre los últimos detalles de nuestra boda que estaba a solo 2 meses de distancia. Pero cuando abrí el mensaje, sentí como si el mundo se detuviera. Adriana, he decidido que no podemos seguir adelante. La boda queda cancelada. No siento que seamos compatibles a largo plazo. Por favor, entiende que es lo mejor para ambos. Diego. Eso fue todo. 3 años de relación, 1 año de planificación de boda, y él lo terminó todo con un párrafo frío y calculado. Sin una llamada. Sin una explicación real. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo en persona. Me quedé allí, sosteniendo mi teléfono, sintiendo como si alguien hubiera vaciado mis pulmones de aire. ¿Compatibles a largo plazo? ¿En serio? Después de 3 años juntos, ¿ahora se daba cuenta de eso? Pero esperen, porque esto apenas comenzaba. 1 hora después, llegó otro email. Esta vez el sujeto decía, liquidación de gastos compartidos. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que vi me dejó completamente helada. Era una factura. Una factura detallada. Anillo de compromiso, $3,200. Viaje a las montañas, diciembre de 2023, $1,850. Cenas románticas, promedio semanal durante 6 meses, $2,400. Regalos varios, $980. Total adeudado, $8,430. Por favor, transfiere el monto dentro de 10 días hábiles. ¿Pueden creer esto? El hombre que supuestamente me amaba me estaba cobrando por cada momento romántico que habíamos compartido. Como si nuestra relación hubiera sido una transacción comercial. Pero eso no era todo. Al final del email había una nota. Mis padres están de acuerdo en que esto es lo justo. Esperamos tu pronta respuesta. Sus padres. Los mismos que siempre sonreían cuando me veían, que me abrazaban en las reuniones familiares, que me llamaban hija cuando hablaban conmigo. Y hablando de sus padres, no tuve que esperar mucho para saber exactamente qué pensaban de mí. Esa misma tarde, recibí un mensaje de texto de su madre, Rosa. Adriana, querida, sé que esto debe ser difícil, pero honestamente, Diego se salvó de una bala. Nunca fuiste la indicada para nuestro hijo. Él merece a alguien de su nivel. ¿Su nivel? Yo tenía un trabajo estable, mi propia casa, y había sido nada más que amorosa y leal durante 3 años. ¿De qué nivel estaba hablando? Pero Rosa no había terminado. Otro mensaje llegó: esperamos que no hagas un drama innecesario. Paga lo que debes y sigamos adelante como adultos. Mis amigas me dijeron que demandara. Mis compañeros de trabajo sugirieron que expusiera todo en redes sociales. Mi hermana quería ir personalmente a decirles unas cuantas verdades. Pero yo no hice nada de eso. En lugar de llorar, en lugar de suplicar, en lugar de hacer un escándalo, me senté en mi oficina y sonreí por primera vez en días. Porque Diego había cometido un error. Un error muy, muy grande. Y lo que él no sabía es que yo nunca olvido los detalles importantes. Especialmente cuando esos detalles están por escrito, firmados, y completamente legales. Verán, hay algo que Diego olvidó cuando decidió humillarme de esta manera. Algo que cambiaría todo este juego sucio a mi favor. Pero eso se los contaré en un momento. Déjenme contarles sobre algo que pasó hace 6 meses. Algo que Diego había olvidado completamente, pero que yo recordaba perfectamente. En noviembre del año pasado, Diego vino a mí muy emocionado. Había tenido una idea brillante para un negocio. Quería abrir una consultoría de marketing digital, y necesitaba capital inicial. Adriana, me dijo con esos ojos brillantes que tanto me enamoraron, esta es nuestra oportunidad. Nuestro futuro. Podríamos ser socios en la vida y en los negocios. La cantidad que necesitaba era considerable, $15,000. Todo mi fondo de emergencia que había estado ahorrando durante años. Yo creía en él. Creía en nosotros. Pero también soy una mujer inteligente que trabaja en finanzas corporativas. Así que le dije, Diego, te voy a ayudar, pero necesitamos hacer esto correctamente. Él se rió. ¿Un contrato? ¿Entre nosotros? Adriana, somos una pareja.
Precisamente por eso, le respondí. Los negocios y las relaciones son diferentes. Si vamos a mezclar ambos, necesitamos protegernos mutuamente. Al principio se resistió, pero cuando vio que era mi condición para invertir, accedió. Fuimos con un abogado, mi amigo Tomás, quien redactó un contrato de inversión muy claro. La cláusula más importante decía así: en caso de que la relación personal entre las partes termine por iniciativa del beneficiario, Diego Herrera. Él mismo se compromete a devolver el doble del monto invertido dentro de 30 días calendario. Diego firmó sin siquiera leer completamente. Estaba tan emocionado por conseguir el dinero que apenas prestó atención a los detalles. Es solo una formalidad, me dijo mientras garabateaba su firma. Nunca vamos a necesitar esto. Qué equivocado estaba. Ahora, sentada en mi oficina con sus emails crueles frente a mí, saqué una copia de ese contrato de mi archivero personal. Lo leí línea por línea, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Diego me debía 8.430 pesos según su factura ridícula. Pero según nuestro contrato legal y vinculante, él me debía 30.000 pesos. La diferencia era de 21.570 pesos a mi favor. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba del principio. Se trataba de que este hombre había decidido humillarme, tratarme como una cuenta por cobrar, y ahora descubriría lo que significaba realmente tener una deuda pendiente. Tomé mi teléfono y marqué el número de Tomás. Adriana, ¿cómo estás? Me enteré de lo de la boda. Tomás, lo interrumpí, necesito que revises un contrato que redactaste para mí el año pasado. El de la inversión con Diego. Hubo una pausa. Luego escuché una risa ahogada. ¿Me estás diciendo que el idiota realmente activó la cláusula de terminación? Exactamente. Y no solo eso. Me mandó una factura por gastos de la relación. No puede ser tan estúpido. Oh, sí puede. Y lo es. Pasamos la siguiente hora revisando cada detalle del contrato. Todo estaba en orden. Cada punto estaba claro. No había escape legal para Diego. Adriana, y me dijo Tomás antes de colgar, esto va a ser hermoso. Esa noche, me senté en mi computadora y comencé a escribir mi respuesta. No una respuesta emocional llena de lágrimas y súplicas. No un mensaje dramático lleno de insultos. Una respuesta profesional, fría y devastadoramente precisa. Estimado Diego. Recibí tus 2 emails del día de hoy. He revisado tu solicitud de pago por gastos compartidos durante nuestra relación. Sin embargo, debo recordarte un detalle que parece que has olvidado por completo. Y entonces, adjunté el documento que cambiaría todo. El contrato. Con su firma. Con la fecha. Con cada cláusula que él había aceptado. Pero antes de enviar ese email, hice una cosa más. Una cosa que Diego jamás esperaría de la mujer que no estaba a su nivel. Porque verán, yo también tenía mis propios contactos. Y algunos de ellos estaban a punto de hacer que Diego se diera cuenta de que había subestimado gravemente a la mujer equivocada. Antes de enviar mi respuesta, hice 3 llamadas telefónicas muy importantes. La primera fue a mi prima Alejandra, quien trabaja en el departamento de contabilidad de la empresa donde Diego acababa de conseguir su nuevo trabajo. Sí, el mismo trabajo que había sido parte de su nueva dirección en la vida que no me incluía. Alejandra, le dije, necesito un favor. ¿Podrías confirmarme si Diego Herrera presentó documentación sobre inversiones externas cuando llenó sus formularios de empleo? Déjame revisar. Sí, aquí está. Declaró que no tenía ninguna deuda pendiente ni sociedades comerciales activas. ¿Por qué preguntas? Perfecto. Diego había mentido en su documentación laboral sobre el negocio en el que yo era socia inversora. La segunda llamada fue a mi amiga Patricia, que trabaja en el banco donde Diego había abierto la cuenta comercial para su consultoría. Patricia, como coinversionista del negocio de Diego Herrera, necesito verificar el estado de nuestra sociedad comercial. Un momento. Adriana, según nuestros registros, Diego cerró la cuenta comercial la semana pasada. Retiró todos los fondos y disolvió la empresa sin notificar a los socios registrados. Interesante. Diego no solo había terminado conmigo, sino que había disuelto ilegalmente nuestro negocio sin mi consentimiento, violando otra cláusula del contrato. La tercera llamada fue la más importante. A mi tío Roberto,
quien es periodista financiero y tiene un programa de radio muy popular sobre estafas comerciales y fraudes románticos. Tío Roberto, tengo una historia que podría interesarte para tu programa. Cuando terminé de contarle todo, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Adriana, esto no es solo una historia. Esto es una masterclass sobre por qué la gente debe protegerse legalmente en las relaciones. ¿Me darías permiso para investigar más sobre este Diego? Por supuesto, tío. Pero esperemos a ver cómo responde a mi email primero. Ahora sí estaba lista. Envié mi respuesta a Diego a las 11:47 de la noche de ese martes. Un mensaje simple, profesional, con un solo archivo adjunto. Al día siguiente, a las 6:23 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Diego. Por primera vez en días, me estaba llamando directamente. Adriana, ¿qué significa esto? ¿Qué contrato? Su voz sonaba nerviosa, confundida. Ya no era el hombre seguro que me había enviado una factura el día anterior. Buenos días, Diego. Me sorprende que no recuerdes el contrato que firmaste cuando invertí en tu negocio. Está todo muy claro ahí. Pero eso fue diferente. Era solo una formalidad. Una formalidad legal y vinculante. Que tú activaste cuando decidiste terminar nuestra relación. Adriana, esto es ridículo. No puedes estar hablando en serio. Tan en serio como tu factura por las cenas románticas, Diego. Hubo una pausa larga. Podía escucharlo respirar pesadamente. Necesito hablar con mis padres sobre esto. Por supuesto. Y mientras lo haces, te sugiero que también hables con un abogado. Porque según mi cuenta, me debes 30,000 pesos, más los intereses de mora que comenzaron a correr desde que disolviste ilegalmente nuestro negocio la semana pasada. ¿Cómo sabes eso? Diego, nunca subestimes a una mujer que trabaja en finanzas. Tengo mis fuentes. Colgó sin decir nada más. Pero la verdadera diversión apenas comenzaba. 2 horas después, recibí un mensaje de texto de Rosa, su madre. Pero esta vez, el tono era muy diferente. Adriana, necesitamos hablar. ¿Podrías venir a la casa esta tarde? Oh, ahora querían hablar. Ahora que se dieron cuenta de que su hijo perfecto les había mentido sobre su situación financiera y legal. Rosa, le respondí, estaré encantada de hablar. Pero esta vez será en presencia de mi abogado. Nos vemos a las 4 de la tarde. Esa tarde, cuando llegué a la casa donde había pasado tantos domingos familiares, el ambiente era completamente diferente. Rosa y su esposo Roberto estaban sentados en la sala, luciendo como si hubieran envejecido 10 años en un día. Diego estaba allí también, pero ya no quedaba nada de su arrogancia anterior. Y lo que pasó en esa reunión, bueno, eso cambió todo para siempre. Porque resultó que Diego no solo me había mentido a mí. Les había mentido a todos. Y cuando la verdad salió a la luz, hasta sus propios padres se quedaron sin palabras. Cuando entré a esa casa con Tomás a mi lado, el silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Rosa, quien apenas 2 días antes me había dicho que no estaba al nivel de su hijo, ahora no podía ni mirarme a los ojos. Adriana, comenzó Roberto, el padre de Diego, parece que hay algunas cosas que no sabíamos sobre la situación financiera de nuestro hijo. Algunas cosas, repetí. ¿Te refieres a que me debe 30,000 pesos por un contrato que él firmó voluntariamente? Diego, que estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, finalmente habló. Mamá, papá, yo no sabía que el contrato decía eso. No lo leí completamente. ¿No lo leíste? Rosa lo miró con incredulidad. ¿Firmaste un documento legal sin leerlo? Pensé que era solo una formalidad. Adriana estaba siendo dramática con todo el tema legal. Tomás se aclaró la garganta. Señor Herrera, su hijo no solo firmó este contrato. También violó múltiples cláusulas al disolver el negocio sin consentimiento de la socia inversora. Pero hay más, agregué, sacando una segunda carpeta que había preparado. Diego, ¿les contaste a tus padres sobre la otra inversora? El color se fue completamente de su rostro. ¿Qué otra inversora?, preguntó Rosa. Tu hijo les mintió. Yo no fui la única que invirtió en su negocio. También convenció a su excompañera de trabajo, Miranda, de invertir 8,000 pesos con el mismo tipo de contrato. Eso es mentira, murmuró Diego,
pero su voz no tenía fuerza. Miranda me contactó ayer cuando se enteró de lo nuestro, continué. Al parecer, Diego también terminó con ella por email hace 2 meses, antes de empezar a salir en serio conmigo. Y adivinen qué, también le envió una factura por gastos compartidos. Rosa se puso de pie tan rápido que casi se cae. ¿Me estás diciendo que nuestro hijo ha estado estafando mujeres? No solo eso. Miranda me mostró sus conversaciones. Diego usó exactamente las mismas frases románticas conmigo que con ella. Los mismos planes de futuro. Las mismas promesas. Incluso me regaló el mismo collar que le había regalado a ella. El silencio en esa sala era ensordecedor. Roberto miró a su hijo con una expresión que nunca había visto antes. Diego, esto es verdad. Papá, las cosas se complicaron. ¿Se complicaron? Rosa gritó. Te estafaste a 2 mujeres. Les robaste su dinero y sus sentimientos. Pero esperen, dije, levantando la mano. Aún no he terminado. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era la voz de Diego, hablando con alguien por teléfono. Mi tío Roberto había hecho su propia investigación después de nuestra conversación. En la grabación, Diego le decía a un amigo, es perfecto, hermano. Consigo que inviertan en el negocio, uso el dinero para mis gastos personales, y cuando me aburro de ellas, las dejo y les cobro por todo. Es como tener novias que me pagan por estar conmigo. Rosa se sentó pesadamente, con lágrimas en los ojos. No puedo creer que hayamos criado a alguien así. Y por eso, dije, poniéndome de pie, no voy a aceptar ni un centavo menos de lo que me corresponde legalmente. Diego me debe $30,000. Miranda presentará su propia demanda por $16,000. Y ambas presentaremos cargos por fraude comercial. Adriana, por favor, suplicó Diego. No tengo ese dinero. Deberías haber pensado en eso antes de tratarme como una cuenta bancaria con piernas. Roberto se acercó a mí. Adriana, nosotros te pedimos disculpas. No sabíamos nada de esto. Lo sé. Por eso decidí no incluirlos en la demanda, aunque técnicamente ustedes se beneficiaron del dinero que Diego usó para sus gastos personales, incluyendo los regalos que les compró con mis fondos de inversión. Rosa me miró con ojos suplicantes. ¿Hay algo que podamos hacer para arreglar esto? Sí, respondí. Diego va a pagar todo lo que debe, va a cerrar oficialmente el negocio de manera legal, y va a compensar a cada mujer que estafó. Y ustedes van a asegurarse de que lo haga. ¿Y si no?, preguntó Diego con un hilo de voz. Sonreí por primera vez en esa casa. Entonces mi tío Roberto tendrá la historia perfecta para su programa de radio. Y créeme, Diego, después de eso, ninguna mujer en esta ciudad querrá acercarse a ti. 3 semanas después, recibí una transferencia bancaria por $30,000. Diego tuvo que vender su auto y pedir prestado a sus padres para completar el pago. Miranda también recibió sus $16,000. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando, un mes después, me encontré con Rosa en el supermercado. Adriana y me dijo, acercándose con cautela. Quería agradecerte. ¿Agradecerme? Por enseñarnos quién era realmente nuestro hijo. Lo hemos puesto en terapia y está trabajando para pagar sus deudas y cambiar. Sin ti, nunca habríamos sabido la verdad. Y ahí fue cuando lo entendí completamente. Diego no había cancelado nuestra boda. Había cancelado su oportunidad de tener a alguien que realmente lo amaba, que creía en él, y que estaba dispuesta a invertir en su futuro. Él pensó que yo era el error. Pero yo era la bendición que no supo valorar. Y si alguien se molesta porque quieres protegerte, esa persona ya te está mostrando exactamente quién es. Diego me enseñó que no todos merecen tu confianza. Pero yo me enseñé a mí misma que siempre merezco mi propio respeto. Y esa es la lección más valiosa de todas.